En Jackson, un mes después de que Judith se marchara, murió el primer prisionero que fue inyectado. Judith averiguó después que Oswald viajó a Ciudad de México a finales de septiembre para entregar el mortífero material con el que se iba a intentar matar a Castro, pero su viaje fue un desastre. En el punto de encuentro, una tienda de souvenirs donde debía entregar los frascos con el suero, no se presentó el contacto. Incluso su principal contacto, un misterioso agente de la CIA llamado Señor B, viajó de repente a Washington. Lee apeló a todos los recursos posibles para tratar de hallar a alguien a quien pudiera entregarle el material. Y al final, ya que no encontró a nadie, pensó incluso en llevar hasta Cuba por su cuenta el material, ya que consideraba tener las credenciales suficientes para entrar. Oswald no tuvo éxito en Ciudad de México al tratar de obtener a toda costa una visa de turista para Cuba. Desilusionado, regresó a Estados Unidos a principios de octubre. En Dallas, sus superiores le explicaron que el huracán Flora había provocado el caos en Cuba y por esa razón se había suspendido la misión para asesinar a Castro. Acto seguido, le dieron nuevas órdenes. Iba a comenzar en un empleo similar al que tenía en Riley. Ya se habían hecho todos los arreglos para que trabajara en el edificio que hoy en día se conoce como el Depósito de Libros Escolares de Texas. Semanas antes del asesinato, Lee pudo comunicarse con Judith gracias a David Ferry. Gracias a la mafia, se sirvió de un teléfono especial utilizando las líneas que la mafia empleaba para las apuestas entre Miami y Dallas. Todo eso era gratis, no gastamos ni un centavo. Durante las 14 o 15 veces que hablamos por teléfono, llamadas que duraban entre 1 hora y 1 hora y 45 minutos, el tono de las conversaciones se iba haciendo cada vez más sombrío. Lee había entrado en ese grupo gracias a David Ferry y Clay Shaw, y luego se le ha tratado de retratar como alguien realmente interesado en asesinar al presidente, lo cual es absolutamente falso. Yo ya sabía en detalle, un poco antes del asesinato, que la Plaza Dilley, el aeropuerto y el Trade Mart eran los 3 lugares elegidos para tratar de asesinar a Kennedy. Si no lo lograban en uno, entonces iban a probar en el otro. Oswald ni siquiera sabía que iba a estar en la Plaza Dilley. Incluso me dijo durante nuestra segunda conversación telefónica que ellos tal vez lo iban a enviar a otro lugar durante la hora del almuerzo, pero Lee no sabía exactamente quiénes eran ellos, pues siempre debía reunirse con alguien que no conocía. Kennedy llegaría a Dallas en apenas 5 días. Lee me hizo una desgarradora llamada el domingo 17 de noviembre. Estaba conversando con un hombre que me decía que no debía sentir lástima por él y que debía entender que este era un sueño hecho realidad, poder salvar la vida del presidente. Lee me dijo que valía la pena morir por eso y que no le asustaba morir, sino dejar solos a sus hijos. Mis hijos pensarán que yo lo asesiné porque ellos tratarán de culparme. Me contó todas esas cosas el domingo porque presentía que no iba a vivir mucho tiempo. Yo le dije que él era como un roble y que apenas empezaba a vivir. Pero él me respondió que era como una flor marchita, algo que también era hermoso. Me dijo que no sintiera lástima por él, pues tal vez iba a salvar al presidente. Eso era algo muy importante para él, lo más importante. El miércoles 20 de noviembre de 1963, Judith llamó angustiada a Lee a su lugar de trabajo en el Depósito de Libros de Texas. Él la llamó esa noche desde un teléfono público unas 38 horas antes de que asesinaran a Kennedy. Nuestra última conversación duró casi 2 horas. Lee trató de tranquilizarme, diciéndome que no estaba solo. Me explicó que junto con él había 1 o 2 personas involucradas en este asunto y que también intentarían salvar al presidente. Una situación en la que un grupo trataba de asesinarlo y el otro de salvarlo. Pero me indicó claramente que para él era imposible salirse de la situación en la que se había involucrado. Él casi se enorgullecía por haber penetrado en el grupo,
Era algo que lo hacía sentir muy satisfecho, pues significaba que había cumplido cabalmente la misión que él siempre había querido llevar a cabo. Esto es, hacer la diferencia si lograba de alguna manera salvar al presidente. Por otra parte, si trataba de salir de la situación, su esposa, sus hijos y yo, las personas que él amaba, iban a ser asesinados. Nos hubieran eliminado y él hubiera muerto de todas maneras, pues se había involucrado por completo. Él no podía escapar. Ya era demasiado tarde. Y entonces me dijo, si me quedo allí, seré una bala menos para el presidente. Mi corazón dio un vuelco porque sentía que ese era un acto de gran valentía. Luego me dijo, mira a todas las personas que tienen hijos. Tú eres inteligente y amas a los niños. Ten niños por mí, ten bebés. Por favor, ten niños por mí. Así que tuve 5 bebés. Él me dijo todo eso. No puedo seguir hablando. En los últimos minutos de nuestra conversación, me habló de las cosas que le inquietaban y me dijo que había descubierto que ciertas personas, cuyos nombres eran Billy Sol Estes y Bobby Baker, estaban involucradas en el posible asesinato. No eran ellos los asesinos materiales, sino intelectuales. Me dijo que nunca olvidara sus nombres y que en ese entonces corrían muchos rumores acerca de ellos en Dallas. Bobby Baker, un hombre con fama de corrupto, era socio del vicepresidente Lyndon Johnson en algunos negocios, al igual que Billy Sol Estes. Las investigaciones que se le seguía por corrupción amenazaban con llevar a la cárcel a Johnson. Me comentó que luego de tratar de descubrir quién era el señor B, el señor Bishop o Benson o como se llamara, había concluido que se trataba de David Atlee Phillips. Me advirtió que nunca olvidara este nombre y que siempre debía recordarlo. Phillips era un oficial de alto rango en Ciudad de México, a cargo de las operaciones encubiertas en la época en la que Oswald estuvo en esa ciudad. Desde siempre se ha sospechado su vinculación con el asesinato. Y luego se despidió. Ambos estábamos llorando. Y le dije que nunca lo olvidaría mientras estuviera con vida. Me respondió que entonces lo olvidaría mañana. Fue un hombre bromista hasta el final. Lo que quería decir, por supuesto, era hasta que yo estuviera con vida. Así que, de esa forma sucedió todo. Yo me preguntaba cómo iba a mantener mi boca cerrada, porque sabía que cualquier cosa que dijera podía ser muy peligrosa para él. Le pedí a Dios que Lee saliera sano y salvo. Entonces me preguntó si yo iba a rezar por él. Él era ateo y yo había dejado de creer en Dios. Le dije que Dios iba a estar con él y él me respondió, te amo, Yudovsky. Luego colgó. Y allí terminó todo. Eso es todo. Menos de 90 minutos después del crimen, Lee Harvey Oswald fue arrestado en el distrito de Oak Cliff, Dallas, acusado del asesinato del oficial J.D. Tippit. 12 horas más tarde, se le acusó del asesinato del presidente Kennedy. Esa noche, Judith recibió una llamada de un desesperado David Ferry desde Nueva Orleans. David me advirtió que debía mantener la boca cerrada. Me dijo que sabía que yo era una persona emocional, porque él era una persona emocional. De repente comenzó a perder la calma y me dijo que todo había salido mal. Decía que las cosas no habían salido bien, pero que yo debía confiar en que lo iban a sacar de allí. Me juró por Dios y por su vida que conduciría hasta la ciudad de Houston. Iría al pequeño aeropuerto de Alief, recogería a Lee, lo llevaría a Hall Field, lo embarcaría en un avión, luego sus hombres lo llevarían a Nueva Orleans y de allí a Laredo. Me dijo también que incluso si Lee no llegaba al aeropuerto, él se iba a encargar de averiguar lo que le sucedía gracias a sus múltiples contactos.
Me dijo que debía confiar en él y mantener la boca cerrada. Y entonces colgó el teléfono. En la mañana del sábado 24 de noviembre, Oswald iba a ser trasladado de la comisaría de policía de la ciudad de Dallas, donde permanecía tras su arresto, a una celda más segura en la comisaría del condado. La televisión nacional transmitió el momento de su traslado. Judith lo observó todo desde Florida. Vi en televisión que lo trasladaban. Me di cuenta que no había podido llegar al aeropuerto y que ahora lo acusaban de haber asesinado al presidente. En las muchas conferencias de prensa que vi, noté que Lee había perdido muchísimo peso y que ahora estaba muy delgado. Vi también que tenía una herida sobre su ojo y una cortada, y supuse que los agentes, o quienes fueran, lo habían golpeado. Me di cuenta de que estaba herido y supe que no lo habían tratado bien, por lo que me sentía muy mal. Entonces vi el momento en el que lo sacaban. Llevaba un lindo suéter de color negro, se había afeitado y tenía buen aspecto. Me tranquilicé y pensé que lo iban a tratar mejor, y entonces le dispararon. Le dispararon a Lee Oswald. Hay un hombre con una pistola. No sé qué fue lo que sucedió. Luego de que le dispararon, mi mente se quedó en blanco durante horas. Yo intentaba averiguar lo que había pasado y creo que en ese momento empecé a gritar, creo que estaba llorando y entonces supe que había muerto. Fue esa la primera y la única vez en mi vida en la que pensé en suicidarme. No quería seguir viviendo. Casi 2 semanas después del asesinato de Oswald, Ferry llamó por última vez a Judith desde Nueva Orleans para advertirle que moriría si revelaba lo que sabía. Me recordó que Santos Traficante, quien era íntimo amigo de Carlos Marcelo, el jefe de la mafia de Nueva Orleans, se iba a encargar de vigilar todos mis movimientos y que debía mantener la boca cerrada. También me dijo que no iba a destacarme en ninguna carrera y que tampoco iba a obtener éxito, pues desde ahora debía mantener un perfil bajo y llevar una vida discreta si deseaba seguir con vida. Cortó la comunicación abruptamente y me dijo que nunca volvería a llamarme. Me advirtió que no debía contarle a nadie acerca de esta conversación. Y nunca hablé de esto porque no quería morir. No habría más labor científica, ni más intentos por hallar una cura contra el cáncer. Todo había salido mal, todo. Eso es todo. Judith mantuvo el secreto durante 40 años, pero una vez que sus hijos crecieron, decidió romper el silencio antes de que fuera demasiado tarde.